Reacomódense, hermanos. Hay lugares más adelante, si gustan pasar, ¿verdad? Están más cómodas las bancas. Muy bonito canto este último, ¿verdad? Es un placer servir al Señor, es un placer, ¿verdad? Creo que la vida cristiana no debemos de considerarla una carga o pesada o difícil. Hay veces que a algunos cristianos se les hace difícil la vida cristiana, pero no debemos de considerarla así, al contrario, hermanos, ¿verdad? Debe ser un placer servir al Señor. Me gustan las palabras del apóstol Pablo allí cuando habla a los Corintios, ¿verdad? Que dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. O sea, me da gusto, dice Pablo, invertir las cosas mías en la gente, en los hermanos, dice. Y yo mismo me gastaré, yo mismo voy a, ¿verdad? A gastarme por amor a ustedes, ¿verdad? Por amor a ustedes. Dice, y aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Sí? O sea que, ¿verdad? No voy a esperar que me corresponda. No voy a esperar, ¿verdad? Que reconozcan, que me recompensen. No. Aunque gasto lo mío y me gasto yo, y ustedes no me quieren, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, cuando hay algunas reconocimientos, ¿verdad? Por ejemplo, yo en lo personal, hermanos, ustedes si quieren hacerlo, pueden hacerlo, ¿eh? Es una cuestión mía, personal, ¿verdad? Pero hay veces que le aplauden a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el hermano Enrique entona esos hermosos cantos, les aseguro que si el hermano estuviera en otro grupo, en otra iglesia, ¿verdad? Le estarían aplaudiendo. Así es. Y en algunos lugares lo hacen. Por ejemplo, en los campamentos, ¿verdad? Hay veces que aplauden. Ok. Pienso yo, es opinión personal, ¿verdad? Pienso yo que la mejor recompensa, el premio, ¿verdad? Es el que da el Señor. ¿Verdad? El que da el Señor, mis hermanos. Porque como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues hablando de los fariseos, si se acuerdan, cuando les dijo, ¿verdad? Pues de que lo que hacían los fariseos para ser vistos de los hombres, para tener el reconocimiento de los hombres, el aplauso de los hombres, Cristo dijo, esa es su recompensa. Pues imagínense que ustedes hacen algo para Dios y les aplaudimos, ya les recompensamos, ya el Señor ya no se las va a dar. Sí. Entonces, ¿qué preferimos? La recompensa de Dios, ¿verdad? Así es, mis hermanos. Y Pablo decía, yo sé que el Señor me va a recompensar. Aunque ustedes no lo hagan, el Señor lo va a hacer, ¿verdad? Así es. Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio en Colosenses, ¿verdad? Hemos llamado a la enseñanza en esta ocasión, comenzando una nueva vida. Comenzando una nueva vida. Colosenses, capítulo 2, ¿verdad? Vamos a abreviar en esta noche, ¿verdad? Porque parece que va a haber un convivio después de la reunión, así que, ¿verdad? Para que no se vaya a hacer muy tarde. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Estamos aquí en Colosenses estudiando, pues le pusimos por título 4 advertencias que el apóstol Pablo les da a los hermanos de Colosas. 4. La primera, dijimos, ¿verdad?, estaba en el versículo 4. Dice el apóstol, que nadie os engañe con palabras persuasivas, que nadie os engañe con palabras persuasivas, ¿verdad? Satanás le dijo a Eva, ¿realmente crees que Dios dijo eso? ¿Realmente crees que Dios dijo eso? Y pues a Eva, ¿verdad?, empezó a dudar. Y en algunas ocasiones, hermanos, también eso nos pasa a nosotros. Algunas personas llegan a nuestra casa y nos empiezan a preguntar, a hacer preguntas donde se cuestiona nuestra fe, ¿verdad? Y a veces el enemigo empieza de esta manera a tentarnos. Entonces, esa fue la primera advertencia que el apóstol Pablo le dijo a los colosenses. La segunda, ¿verdad?, está en el versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Huecas sutilezas, hermanos. Ustedes saben que en este mundo hay muchas filosofías. La gente tiene su filosofía, su forma de ver el mundo, su forma de creer en las cosas. Y hay veces que dicen, pues esa es mi filosofía de la vida. Eso es lo que yo creo. Hay muchas, hermanos, hay muchas. El existencialismo, el humanismo, el materialismo, etcétera, ¿verdad? Pero hemos dicho que esas filosofías, hermanos, no sirven. El apóstol Pablo dice que es una filosofía terrenal, animal, diabólica, ¿verdad? Claramente la Biblia nos dice, ¿quién hizo este mundo, hermanos? ¿Por qué este mundo todavía existe? ¿Quién es el que mantiene a las cosas como son o como están? Es Dios. Aquí leímos en Colosenses que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ¿quién es el sustentador, el que mantiene, el que hace que este mundo funcione? Cristo. Entonces, mis hermanos, no tenemos por qué andar buscando explicaciones. Hay veces que nuestros jovencitos cuando entran a la universidad, ¿verdad?, que entran a la facultad de biología, a la facultad de psicología y a algunas otras escuelas, a filosofía, por ejemplo, está la facultad de filosofía y letras. Y hay veces que empiezan a cuestionarlos y empiezan nuestros hijos a empezar a dudar de su fe. Pero hay que enseñarles, hermanos, hay que decirles que hay dos filosofías, la terrenal y la divina. Nos vamos a decidir por una u otra, pero como hijos de Dios no tenemos mucho que pensar, únicamente saber que es Dios. Es Dios el que hizo este mundo, el que lo sustenta. Es Dios quien nos dice cómo vivir. Quien nos dice cómo vivir, mis hermanos. Y nada más tenemos la tercera advertencia en el versículo número 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Pero eso lo vamos a ver dentro de 15 días, ¿verdad? Esta tercera advertencia. Y la cuarta, ¿verdad?, está en el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio. También la veremos despuesito, ¿verdad? Así que, mis hermanos, esas son las 4 advertencias. Y hemos estado estudiando algunas otras cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Dios nos ha hecho una operación espiritual, ¿verdad? Dios nos ha hecho una operación espiritual, que es la circuncisión. Pero una circuncisión del corazón,
¿verdad? Ya explicamos esto, la circuncisión judía, cómo se hacía al 8º día, etcétera, ¿verdad? Ya lo explicamos en su momento. Y decimos que ahora el Señor nos ha hecho una operación, pero es una circuncisión del corazón, del corazón. Mis hermanos, y de esta manera ahora nosotros tenemos una nueva vida. Una nueva vida. Pregunto yo, aquellos que tuvieron un encuentro con Cristo, ¿verdad? ¿Tuvieron una nueva vida? ¿Empezaron una nueva vida? Sí. Por ejemplo, Pablo, el que escribe esta carta, su vida cambió después de tener ese encuentro con Cristo, después de conocer a Cristo como su Salvador personal. ¿Tuvo un encuentro, tuvo un cambio en su vida? Sí. Él mismo dice, hermanos, ahí en esta carta que está antes, ¿verdad? En Filipenses, dice, las cosas que para mí eran ganancia. Ganancia. Pablo, hermanos, antes de conocer a Cristo tenía otros objetivos en su vida, otros propósitos, pensaba de otra manera, su mentalidad, sus planes, etcétera, eran diferentes. Y él mismo dice, todo eso que para mí era tan importante después de que conocí a Cristo, ya, eso no importa. Me es como basura. Basura, ¿verdad? Y así podríamos recordar a los apóstoles, hermanos, como Pedro, como Mateo, como Jacobo, ¿verdad? Etcétera. Y preguntarnos, ¿hubo un cambio en la vida de ellos? Sí. Hubo un cambio. La pregunta, hermanos, es, ¿y nosotros? ¿Ha habido un cambio en nosotros, en nuestras vidas? Porque quiero decirles que en esta operación que Cristo hizo en nuestra vida, con darnos la salvación de nuestras almas, a partir de ahí comienza una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Como vivíamos antes, las cosas que antes nos gustaban. Hay veces que nos gustaba la bebida, la cerveza, el licor, nos gustaban el baile, la música, nos gustaban tantas cosas. Pero en Cristo, ahora nuestros gustos han cambiado. Ya nos gustan otras cosas, ¿verdad? Sí, ya es diferente. Ya ahora, antes no pensábamos en Dios, hermanos, antes pues pensamos así como una idea lejana de Dios. A lo mejor decíamos, Dios está tan ocupado en muchas cosas, tiene tantos asuntos Dios que de seguro no está pensando en mí, de seguro ni me mira. Y claro, cuando teníamos problemas es cuando queríamos que nos mirara, ¿verdad? Es cuando andamos apurados, cuando estamos en el hospital, Señor, por favor, Señor, ayúdame. Pero después de esos momentos, Dios casi no existía en nuestra mente y en nuestra vida. Así que, mis hermanos, después de que conocimos a Cristo, comienza una nueva vida. Vamos a ver ahí en Colosenses, hermanos. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos, ¿qué cosa? En pecado. Estando muerto en pecado. Hace un momento en la lectura que tuvo nuestro hermano Francisco, ¿verdad? Decía que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? Echemos un vistacito así rapidísimo, hermanos. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, ¿verdad? Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. Mis hermanos, esa era nuestra vida de antes. Esa era nuestra vida de antes. Estábamos muertos. La palabra muerto significa separación, hermanos. Separados. Estábamos separados de Dios. Aun cuando la gente a veces dice, no, yo lo primero que hago en la mañana cuando me levanto es encomendarme a Dios. Y yo lo primero que hago es, y tiene así como si pedirle a Dios que le ayude, etcétera, como si Dios lo escuchara. Hay mucha gente, hermanos, quiero decirles, que dice el Padre Nuestro. Pero a veces lo decimos como una repetición, como un rezo. Algo automático, sin entender lo que estamos diciendo. Yo me acuerdo que, no sé si algunos de ustedes también hicieron lo mismo, ¿verdad? Pero a veces las mamás, cuando sus niños se asustan o les pasa un susto o algo les pasa y los niños están atemorizados, nerviosos, ¿verdad? En las noches no se quieren dormir y le dicen las mamás, repite 3 veces, no sé cuántas veces dicen, ¿verdad? 3 veces el Padre Nuestro. Y ahí estamos, yo lo hice, hermanos, de niño, era pequeño, y estamos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y estamos, y ya dije una vez, y después 2 y 3, y pensamos como algo mágico, de que se va a arreglar el problema. Le decimos a veces a Dios, Padre, sin que sea nuestro Padre. ¿Cuántas veces, hermanos, antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador, dijimos el Padre Nuestro? Le decíamos a Dios, Padre Nuestro, pero Dios no era nuestro Padre. No, porque dice la Biblia que estamos muertos, estamos separados de Dios, no teníamos una relación. Ahora, hermanos, en Cristo Jesús, como dice aquí, Él nos dio vida. Él nos hizo vivir otra vez. Vivir una nueva relación con Dios. Ahora pasamos a formar parte de la familia de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? Hijos de Dios, hermanos. Así que gracias al Señor Jesucristo ahora formamos parte de la familia de Dios. Yo cuando una persona recibe a Cristo en su corazón le digo, ahora tú eres un hijo de Dios. Dios es tu Padre. Puedes hablar con Él, puedes platicar, decirle tus problemas, decirle todo lo que tú quieras. Él te escucha porque es tu papá. Es lo que dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 8, hermanos, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles y clama a Dios diciendo, Abba, Padre. Entonces, mis hermanos, hay que decirle a las personas, tú puedes platicar con Dios y saber que te oye porque es tu Padre, ¿verdad? Es tu papá. Bien, hermanos, el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, hermanos. Nuestra vida de antes, ¿verdad? Nuestra condición, viviendo en los deseos de nuestra carne, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Gracias al Señor Jesucristo que ahora tenemos vida eterna. Amén. Y esta es la vida eterna que Dios nos ha dado. Esta vida está en su Hijo. Así que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Mis hermanos, tener a Cristo es tener la vida eterna. Tener a Cristo es tener la vida eterna, hermanos. ¿Verdad? Eso nos da mucha confianza. Bien, hermanos, ¿qué harás con la nueva vida que Dios nos ha dado? ¿Qué haremos, hermanos, con esta nueva vida? Claro, ¿verdad? Estamos acostumbrados a la anterior vida. Por muchos años, por mucho tiempo, hemos sido condicionados, socializados, ¿verdad?
a vivir de una manera, a hablar de una manera. Y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Vamos a hablar diferente, vamos a vivir diferente, vamos a pensar diferente, así que nuestra vida va a ser diferente, ¿verdad? Pero a veces todavía seguimos pensando como antes. Todavía seguimos pensando como antes. Y esa es una gran lucha que tenemos, hermanos. Pero Dios nos va a ayudar para tener victoria sobre esa antigua manera de vivir. El apóstol Pablo dice que estamos en un conflicto porque este cuerpo que tiene pecado todavía nos agarra y nos lleva y nos hace que vivamos como antes. Allí en Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago. Hay un conflicto, mis hermanos, hay un conflicto que tenemos y todos hermanos estamos batallando para vivir una vida que agrade a Dios, porque a veces esta carne nos gana, ¿verdad?, para no hacer lo que Dios quiere. Hay que irnos poco a poco, transformarnos, hermanos, poco a poco, ¿verdad? Ir cambiando. Y este cambio va a comenzar aquí en la mente. Renovaos, dice el apóstol Pablo, en vuestra mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Ahí en Romanos 12:2, ¿recuerdan? ¿Verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformados, mis hermanos. Necesitamos así, ¿verdad?, ir cada día transformando, cambiando. Es una lucha que vamos a tener. Dios nos ha dado, no nos ha dejado Dios así, a ver cómo te las arreglas, a ver cómo le haces, Señor, pero ¿cómo le puedo hacer para cambiar, para ser diferente, para vivir esa vida que tú quieres? Y Dios dice, número 1, te he dado mi Espíritu Santo. Y tenemos el poder, hermanos. Y recibiréis poder, dijo el Señor Jesucristo. Y tenemos al Espíritu que nos ayuda para vivir no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Tenemos, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Esto es lo que vamos a poner en nuestra mente, hermanos. Esto es lo que nos va a hacer cambiar y ser transformados. Porque vamos a renovar nuestra mente. Vamos a renovarla. Así como cuando renuevan ustedes en casa su guardarropa, renuevan algunas cosas que van cambiando poco a poco en la casa y dicen, qué diferente se ve la casa, ya no es como antes. Bueno, esto es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos, la palabra de Dios. Hay que ponerla en nuestra mente para ir pensando como Dios piensa. Cuando pensamos así, hermanos, va a ser más fácil hacerlo, vivirlo, ¿verdad? Así que Dios nos ha dado su Espíritu, su palabra y también su iglesia. Y en la iglesia, hermanos, nos ayudamos y nos apoyamos y oramos unos por otros para que el Señor nos dé victoria en esta nueva vida que estamos viviendo. Antes teníamos otros propósitos, hermanos. ¿Qué pensábamos el sábado o domingo? ¿Qué vamos a hacer? Pues a ver a dónde vamos a festejarnos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo creo que antes, acuérdense, hermanos, la vida de antes, ¿verdad? Cuando yo trabajaba en la escuela, llegaba el lunes a las clases y nos juntábamos así los maestros, ¿verdad? Y nos preguntábamos, ¿qué tal? ¿Cómo te fue el fin de semana? No, hombre, ¿verdad? Y empezaban a hablar de que se emborracharon y de que fueron a una fiesta y un 15 años y una boda y el baile. Y me preguntaban, ¿y tú, Oscar, qué hiciste el sábado y domingo? Pues estuve en la iglesia. ¿Qué piensan de nosotros? Que somos, ¿verdad? No, mis hermanos. Porque las cosas que antes nos daban esa alegría y ese gozo, ahora ya no nos los dan. Ahora, ¿dónde está nuestro gozo? ¿Dónde está nuestra alegría? ¿Dónde festejamos? ¿Dónde es nuestra fiesta? En la palabra de Dios y con ustedes, hermanos, ¿verdad? Así que en esta nueva vida tenemos nuevos propósitos, hermanos. Nuestras metas han cambiado.
Nuestras metas han cambiado. ¿En qué pensábamos antes de conocer al Señor? ¿En qué pensábamos? Pues, a ver cómo le hago para comprarme esto, para hacer el otro, para etcétera, hermanos. Pero como dice Pablo, las cosas que antes para mí eran importantes, ahora ya no lo son. Ahora, la cosa más importante en mi vida, dice Pablo, es Cristo. Es Cristo. Hermanos, ¿podemos pensar así? En esta nueva vida, pensar en Cristo, ¿verdad? Claro que sí, hermanos. Ahora las cosas que pasan en nuestra vida no son casualidad. Antes pensábamos, qué mala suerte, qué buena suerte, o ¿por qué me pasarán estas cosas? O no, mis hermanos, ahora sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios, que Él tiene el control de todas las cosas, y las cosas que nos pasan forman parte de un plan de Dios para nosotros. Así es, hermanos, ¿verdad? Si eres creyente en Cristo, has recibido esta nueva vida y has sido perdonado, como dice Pablo aquí en Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esa nueva vida, hermanos, que tenemos en Cristo, fíjense cómo está conectada con el perdón de nuestros pecados. Con el perdón de nuestros pecados. A través de ese perdón tenemos esa nueva vida, ¿verdad? Bien, hermanos, dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anulando el acta de los decretos. ¿Cuáles son esos decretos, mis hermanos? ¿Cuáles son? Vamos a ver Efesios, capítulo 2, versículo 15. Efesios, capítulo 2, versículo 15. Dice la Biblia, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Fíjense, mis hermanos, esas actas de los decretos que Pablo dice en Colosenses, aquí en Efesios Pablo le llama enemistades, mandamientos, ordenanzas, ¿verdad? Sí. Era la ley, hermanos. Era la ley. Dios dio la ley no para salvarnos. Desgraciadamente hay gente que piensa que puede alcanzar la salvación por guardar los mandamientos de Dios. Y ustedes se van a encontrar con algunas personas que dicen, es que para que tú puedas ir al cielo necesitas guardar los mandamientos de Dios. Y confían en que guardar la ley, cumplir la ley, nos va a abrir el cielo y podremos ir con Dios. Pero Pablo les dice, no. Vean, hermanos, en Gálatas capítulo 3. Ahí estamos cerquita. Gálatas capítulo 3. Versículo 19. Gálatas 3, 19. Dice la Biblia, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley, hermanos, el propósito que tenía era así, darnos a conocer nuestro pecado. Santiago dice que es como un espejo. Como un espejo, la ley nos dice que cómo estamos, ¿verdad? Así es, hermanos. No podemos ser justos por medio de la ley. Versículo 11, 3:11 de Gálatas. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley dice, si tú haces todo, vas a entrar al cielo. Pero si tú violas un mandamiento, eres culpable de todos los demás. Así que si tú quieres depender de la ley para salvarte, estás bajo maldición. Maldito todo el que no guardare, el que no permaneciere en toda la ley. Así que estamos bajo maldición, mis hermanos, ¿verdad? Bajo maldición. Así es. En Gálatas 3:10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mis hermanos, ¿quién ha guardado toda la ley? Nadie. Están bajo maldición, están condenados. Así que nosotros hemos guardado la ley. Así que, ¿hay algo de la ley en contra de nosotros? Sí. Sí. Tan solo ahí en los 10 mandamientos de Éxodo 20, ¿verdad? Ahí, Señor, yo he violado todos los mandamientos. Y no nada más eso, muchas cosas más. Entonces la ley dice ahí, aquí está todo lo que tú no has cumplido. Hay un acta, hay un decreto. Y Cristo lo pone en la cruz y dice, yo voy a pagar por tus pecados. Casi por lo regular, hermanos, cuando las personas eran condenadas a morir en la cruz, en la parte del palo vertical de la cruz se ponía un letrero de los delitos, los crímenes que había cometido esa persona. A los ladrones que crucificaron con Cristo les pusieron esos anuncios, los letreros. Eran criminales, salteadores, ladrones. Y en la cruz de Cristo, Pilato varias veces lo investigó, le preguntó a ver si encontraba algo de qué acusarle. Y mucha gente venía acusando a Cristo, pero se contradecían entre ellos mismos. No había nada de qué acusar a Cristo. Y el único letrero que pusieron es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Pero había un anuncio que Dios estaba viendo y que era todos nuestros pecados. Cristo no murió por sus pecados, Cristo murió por nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo aquí dice, anulando el acta de los decretos. En Efesios dice, aboliendo, ¿verdad? Que había contra nosotros. Esos pecados, por medio de la ley conocimos el pecado nosotros, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, Cristo pagó por nuestros pecados. Y recuerden, por medio de la ley, ¿quién puede ser justificado? Nadie. La única manera es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cristo
toma estos decretos que están en contra de nosotros y lo clava en la cruz del Calvario. Despojó, dice el versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Los despojó, no tenían poder contra Cristo. Los exhibió públicamente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, dice Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15. ¿Verdad? Ya no tenía poder la muerte sobre Cristo ni sobre nosotros. Los despojó, así como cuando al alacrán o al escorpión le quitamos el aguijón donde tiene el veneno, se vuelve inofensivo, no tiene ningún poder. Así Cristo, hermanos, despojó, ¿verdad? Y ya no hay poder en contra de nosotros. Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, a todos estos seres demoníacos, hasta el diablo mismo. Los despojó. Ya ese aguijón de Satanás ya no puede hacer nada en contra de Cristo y en contra de los hijos de Dios. Los exhibió públicamente el Señor Jesucristo. No hizo nada escondido, nada en secreto. Públicamente, allí en la cruz del Calvario, delante de todos, Él triunfó. Triunfó, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Así es, ¿verdad? Cristo pagó por nuestra antigua manera de vivir. Sí, nuestra antigua manera de vivir, esas violaciones, infracciones que cometíamos de la ley, viviendo una vida que no agradaba al Señor, ¿verdad? Cristo pagó por nuestra antigua manera de vivir. ¿Queremos regresar a ella? ¿Queremos regresar a ella? Hay tres maneras en las que podemos vivir. Tres maneras. Enfocarnos en las cosas de este mundo. Sí, disfrutar de este mundo. Pensar que este mundo nos puede hacer feliz. Y disfrutar de las cosas de este mundo. Pero recuerden, hermanos, este mundo no nos puede hacer feliz. Este mundo, ¿verdad?, es vano, está sujetado a vanidad. Los que han probado las cosas de este mundo llegan a la conclusión, así como Salomón, todo es vanidad. Mis hermanos, este mundo no nos puede saciar, no nos puede hacer feliz. Es agua que nunca nos puede quitar la sed, el agua de este mundo. ¿Podemos enfocarnos en vivir así? ¿Podemos enfocarnos en vivir una vida en la religión? Hay mucha gente sincera viviendo en el error de la religión. En la religión pensamos que el cumplir, el hacer, el ocuparnos en estas cosas nos va a ayudar, nos va a ser aceptos por Dios. No, hermanos, la religión no puede. El Señor Jesucristo tuvo muchos problemas, precisamente con los religiosos de aquel tiempo. Y, hermanos, la religión está llevando más gente al infierno que quizás el alcohol, las drogas u otras cosas. La religión. Pensando que se pueden salvar de otra manera cuando solamente hay un camino al cielo, que es el Señor Jesucristo. Amén. Así que la única manera, hermanos, en que podemos vivir mejor es enfocarnos en nuestra relación con el Señor Jesucristo, gozar de la comunión con el compañerismo, vivir siempre con Cristo a nuestro lado. La pregunta es, ¿cuál es el enfoque de tu vida, hermanos? ¿Tienes una religión o una relación con Cristo? Yo les invito para que disfrutemos y vivamos esa nueva vida que tenemos en Cristo.
Amén. Y el Dios de paz, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén.